Muy buenos días, amados amigos, hermanos, que en esta mañana pues estamos acongojados por lo que ha pasado en Venezuela. Me uno a la tristeza, al dolor, al sufrimiento que el pueblo venezolano en su gran mayoría tiene. Pero quisiera un poquito llamar a la reflexión al pueblo de Venezuela, especialmente a los que están fuera de su país y los que están dentro de su país, pero que están en este momento derrotados por este nefasto gobierno de Maduro. Las cosas no ocurren por casualidad. Es algo que aprendí durante mi vida. Hay situaciones que las tomamos como consecuencia de nuestras malas decisiones. Hacemos cosas que nos parecen en el momento que son inofensivas, inocuas, pero que tienen una trascendencia después letal. Y eso es lo que le ha pasado a Venezuela. Venezuela, con el chavismo, que fue como empezó toda esta dictadura, fue el resultado, porque el chavismo fue el resultado de gobiernos demócratas indiferentes al dolor de su gente, indiferentes a la necesidad, como pasa acá en el Perú. Todos los gobiernos demócratas no han tenido nunca un acercamiento con los más necesitados, con los más pobres, a fin de sacarlos de la pobreza. Siempre ha habido en los demócratas una manifestación asistencialista, es decir, te regalo cosas, te doy un poquito para que estés contento. Pero nunca ha habido un plan de desarrollo trascendental que brinde calidad de vida, que genere trabajo y que el hombre se dignifique a través de su trabajo, las ganancias y todas las cosas que pueda obtener para gozo y tranquilidad de su vida. Esa dignidad no la tienen la mayoría de los pobres, porque el gobierno no hace nada por ello. Y así pasó con Venezuela. Los gobiernos anteriores a Chávez fueron gobiernos que, al igual que el Perú, y voy a hacer este paralelo porque es interesante saberlo. Al igual que el Perú, como ya dije, no crearon políticas estables de desarrollo, de trascendencia para la población de sus pueblos. Y producto de eso surgió el chavismo, porque la gente estaba cansada de ver la corrupción, de ver a la gente que se enriquecía más y que los pobres cada día estaban más pobres y que todas las cosas iban subiendo, la canasta familiar iba subiendo, la gasolina subía, todo el pollo subía, todo subía. La escasez de alimentos en algunos casos, la acaparación de los alimentos, sin vías de acceso a muchos lugares, las pistas destruidas, toda una ruina. Consecuencia, surge el chavismo como una esperanza. Ellos expresan que son los salvadores a través del socialismo, ¿no? El socialismo, a mi parecer, es una de las lacras más grandes que tiene el mundo. Y puede que alguno se moleste, se disguste conmigo por lo que digo, pero el socialismo es una lacra, es de lo peor. Como es de lo peor, gobiernos democráticos indiferentes, corruptos, que no se preocupan por su nación, en igual estado. El problema es que el socialismo, cuando toma el poder, ya no lo deja y se convierte luego en un remedio peor que la enfermedad.
porque pasan años, como el caso de Cuba, 60 años, el caso de Venezuela, 25 años de dictadura, donde van de más a menos, de mal en peor. Pero la gente, cansada de los gobiernos demócratas, de esos políticos tradicionales que nunca hicieron nada, que se burlaban prácticamente del pueblo con un poder judicial, un ministerio público totalmente corruptos, una policía nacional corrupta, donde no se respetan las leyes, donde se blindan los delincuentes. Entonces, pues, en Venezuela surgió el chavismo, como en el Perú surgió Sendero Luminoso, el MRTA, el terrorismo, igualito. Son focos que aparecen producto precisamente de esa condición perversa, corrupta, maléfica de gobiernos que tiene hombres incapaces que no aman a su país. El chavismo, por lo tanto, fue una alternativa donde la gente dijo, yo creo que con Chávez, que es militar, y con todas las promesas y con todo el carisma y todo el floro que tenía Chávez, pues pensaron que Chávez era la alternativa, la solución a todos sus problemas, ¿no? Y entonces optaron por él. Pero una vez en el poder, Chávez, al igual que Fidel Castro, porque Fidel Castro cuando llegó al poder, él tenía una frase, nosotros somos más verdes que el pasto, decía, ¿no? Hablando como que no eran rojos, que ellos eran militares, que ellos no eran rojos, que ellos no eran del socialismo. Pero una vez en el poder, entonces cambiaron el verde por el rojo. Y eso precisamente pasó con Chávez. Chávez comenzó a introducir las políticas del socialismo, el comunismo, y cambió pues el verde por el rojo. Y bueno, en realidad la nación, tanto de Venezuela como de Perú y como de cualquier otro país, lo que le interesa son los resultados. Eso es lo que le interesa a los pueblos, los resultados, ¿no? Que yo pueda vivir mejor, que yo tenga trabajo, que mis hijos estudien, que haya seguridad. Eso es lo que buscan las comunidades, todas las naciones. Y optan por políticos con filosofías, con doctrinas que lamentablemente no dan resultado. Y las naciones, en su entusiasmo, porque como dice un dicho, donde va Vicente va la gente, cuando hay a veces algarabía y se forma apasionadamente un criterio que fulano es, toda la gente comienza, ¿no? Igual a dar victorias y gritos de saludo a esos participantes, pero que en realidad no se fijan en cuáles son sus verdaderas ideologías, sus doctrinas, sus conceptos, ¿no? Eso casi el pueblo no lo mira. Solo ve la persona y sus palabras, ¿no? Palabras que se las lleva el viento, ¿no? Palabras demagogas. Y en esa demagogia pues ofrecen y ofrecen y ofrecen. Y claro, ese ofrecimiento, en lo que es en la campaña electoral, va acompañada también de regalos, ¿no? De cositas. Y entonces el pueblo se entusiasma, ¿no? Qué buena gente, qué bárbaro, ¿no? Qué amoroso, cómo nos ama. Pero ellos lo que aman es el poder. Y así pasó en Venezuela. La gente se equivocó, los venezolanos se equivocaron y tienen que reconocerlo. Y es un equívoco que le ha traído consecuencias de muchos años. Hubiera sido preferible equivocarse con los otros, con los demócratas. Hubiera sido preferible porque al menos había libertad. Había otra forma de enfrentar las cosas. Usted podía poner un negocio, usted podía hacer cosas, bueno, salir como sea. Pero en el comunismo, en el socialismo, no hay forma. Usted queda atrapado, pierde sus derechos, pierde la libertad.
Usted se convierte en un esclavo de ellos. ¿Y quiénes son los que los apoyan a pesar de que ven la crisis, la desgracia del país, la economía por el piso, donde todas las empresas principales de grandes capitales salen huyendo desesperados y queda entonces un país derrotado, angustiado, con expropiaciones fuera de sí, con un mensaje de que el capitalismo es malo, que los gringos y etcétera, etcétera, han llevado a sus países a la ruina, a la desgracia. Y esto es el resultado de malas decisiones. Y luego vienen los fraudes, como el que hemos visto ayer con Maduro. Con Chávez fue igual. Fraude tras fraude tras fraude. Ellos nunca van a abandonar el poder. Ellos se van a agarrar con dientes y uñas. No importa lo que tengan que hacer. Como lo dijo Maduro, así tenga que correr sangre. O sea, si para ellos no funciona la ilegalidad, el fraude por A o B no funcionara, ellos sacan la Fuerza Armada y matan gente. O sea, no les importa, no les interesa. Porque así es, pues. Es la doctrina, ¿no? Es la doctrina. Pedro Castillo en el Perú, por ejemplo, es el resultado de un país o de un gran sector del país que estaba cansado de la indiferencia. Estaba cansado de que sus pueblos no tuvieran asistencia de desarrollo por parte del gobierno. Y ahí hay cantidad de comunidades, de pueblos, de provincias abandonadas, ¿no? Abandonadas. Y en cada lugar, en cada provincia, sus autoridades son totalmente corruptas y eso lo ve el pueblo. El pueblo ve esa corrupción y ese blindaje que tienen porque el Poder Judicial es inoperante. Más bien los blinda, sale a favor de ellos, ¿no? Eso lo ve el pueblo y lo siente el pueblo por años. Entonces definitivamente pues aparece un Pedro Castillo, un hombre con apariencia sencilla, humilde, uno del pueblo, ¿no? Uno que se viste igual que ellos, que vive como ellos, que tiene su chocita, su casita pobre, su familia pobre, y que viene con grandes aspiraciones y con grandes palabras diciendo que va a cambiar, que va a transformar, que le den la oportunidad. Entonces, todos esos sectores que han sido abandonados, que han sido prácticamente ignorados por los gobiernos demócratas, pues optan por este hombre. A ellos no les interesa si sabe leer o escribir o no lo sabe. A ellos no les importa su apariencia, si sabe hablar o no sabe hablar. Ellos lo que quieren es un cambio. Y la política que ofrece este hombre produce, según él, un cambio. Entonces la gente pues se vuelca, ¿no? Pero esa decisión, que es una decisión a base de la ira, del enojo, de sentirse frustrados, porque nunca un gobierno ha habido con ese ánimo de cambiar las cosas, ¿no? Eso hace que den un voto sin pensar, sin analizar las cosas. Y entonces ocurre la hecatombe, ¿no? Viene el problema, viene la situación. Y luego esta gente se preocupa por cambiar la Constitución con el supuesto de que esa Constitución favorece a los ricos y que esto y que lo otro y que los grandes capitalistas se aprovechan y con ese cuento dicen queremos cambiar la Constitución, pero el fondo, la raíz del querer cambiar la Constitución no es esa. La raíz de querer cambiar la Constitución es porque se quieren perpetuar en el poder. Porque la Constitución les da un límite de tiempo. 5 años en el Perú, no sé en Venezuela cuántos años eran. 5 años en el Perú para que un presidente gobierne. Y luego nuevamente tienen que entrar a elecciones. Entonces a ellos
No les conviene. Ellos quieren perpetuarse y por eso engañan. Y dice, hay que cambiar la Constitución porque la Constitución no vale, porque favorece a los ricos y porque es una Constitución nefasta y etcétera, etcétera. Entonces el pueblo que ignora, dice, hay que cambiar la Constitución. Y entonces esto se va traduciendo en un fervor que si tú le preguntas a un ciudadano de a pie y le dices, ¿por qué quieres cambiar la Constitución? ¿Qué parte de la Constitución quieres cambiar? No, hay que cambiarla toda. ¿Pero cuál? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? No saben explicarlo. Ellos ni siquiera saben qué cosa es lo que hay que cambiar, qué cosa es lo que está mal. Se dejan llevar por el fervor, la euforia, porque le han metido en la cabeza que esa Constitución está favoreciendo a los ricos y que hay que cambiarla. Pero ese no es la verdadera razón. Pero el pueblo lo ignora. La verdadera razón es que tenemos que cambiar eso que dice 5 años por indefinido. ¿No fue eso lo que pasó en Venezuela? ¿No fue eso lo que hizo Chávez? Chávez cambió la Constitución 2 veces. La primera la cambió y la segunda la cambió porque él puso indefinido, que el presidente tenga un gobierno indefinido. Y ya, y con eso se apoderó del país. ¿Quién para sacarlo? Solo la muerte, el cáncer lo pudo sacar a Chávez. Solamente eso. Y ahora entró Maduro, que ya lleva ¿cuántos años? Entró Maduro. Una desgracia total. Millones de venezolanos fuera de su país, limpiando carros, haciendo de todo, profesionales, lavando platos, o sea, en una desgracia, para ganarse unos soles, para proveer a su familia en Venezuela, que la gente está en los basureros comiendo, en la basura, buscando cosas para comer. O sea, es terrible, ¿no? Las despensas de los grandes mercados están vacíos. Y toda la economía se fue al piso. Es un país en desgracia. Es un país bonito en lo que se refiere a geografía, sus hermosas playas, su gente, maravilloso. Pero en lo que se refiere a un plan económico, de desarrollo, de estabilidad, es un país venido a menos, en desgracia total. En desgracia total. Perú se ha escapado por un pelo. Por un pelito se ha escapado. Todavía tenemos a Dina Boluarte, ¿no? Ella es roja. Ella es socialista. El problema es que Dina, el dinero, las joyas, eso a ella le ha llenado los ojos. Si no hubiera sido eso, si ella hubiera mantenido su ideología radical, como lo tiene Cerrón, como lo tienen otros más que son políticos socialistas, comunistas, recalcitrantes, si ella hubiera mantenido esa filosofía y no se hubiera llenado los ojos del dinero y de las joyas y de las cosas, estoy seguro que el país estaría en una condición terrible. Pero por esa actitud de ella de tener lo que nunca ha tenido y que se siente ahora la reina del mundo, es que ella ha sido flexible y ha permitido que políticos demócratas, capitalistas, estén a su lado y que la cosa esté suave, pero el país tampoco no está en buenas condiciones, que digamos. Pero al menos no hemos perdido la libertad. Todavía hay acción, todavía podemos nosotros definir, todavía hay votaciones, todavía. Y miren que en el Perú el Jurado Nacional de Elecciones está tomado por los rojos, porque claramente Pedro Castillo ganó no por la mayoría. Tuvo sí un gran sector, como ya dije, de gente abandonada, de gente discriminada, pero quien ganó fue Keiko. Ella fue la que ganó legalmente hablando. Pero el popular Arenas, el encargado de todo lo que es el Jurado Nacional, hizo pues la maniobra, la tráfala, el fraude,
y ganó Pedro Castillo. Y hasta ahora Arenas está allí esperando volver a hacer sus acciones. ¿Creen que estas nuevas elecciones van a ser fáciles? No van a ser fáciles. Pero dirigiéndome al pueblo venezolano, Venezuela, yo entiendo tu dolor, yo entiendo tu sufrimiento, tu angustia. Yo sé por lo que estás pasando. Pero déjame decirte algo. A veces nosotros buscamos una alternativa humana porque pensamos que con nuestro razonamiento humano, nuestras capacidades humanas, nuestros conocimientos humanos, podemos determinar un futuro. Pero déjame darte un texto bíblico, hermano venezolano. Dice la Biblia que si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Y ese texto bíblico lo dice claramente y dice mucho. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Esto significa que sin Dios no somos nada. Y se lo digo a mis hermanos venezolanos y a mis hermanos peruanos. Sin Dios, esto no va a caminar jamás. Esto va a ir de mal en peor. Ahora, hay niveles de desgracia, pues. Hay niveles de desgracia. Por ejemplo, Perú no está al nivel de la desgracia que está Venezuela. Y Venezuela no está al nivel de la desgracia que está Cuba. Y Cuba no está al nivel de la desgracia que está Corea del Norte, donde la gente las mata, donde a las niñas se las llevan y las prostituyen los principales gobernantes o autoridades militares que tiene este coreano. Se las llevan y las usan de prostituta para satisfacer las perversiones de todos esos generales y toda esa gente, para tenerlos contentos. Las arrebatan de las casas a las niñas. Así está Corea del Norte. Y así están todos los países que de una u otra forma muestran su condición. Una condición perversa, mal, alejado de Dios. Fidel Castro acaso honraba a Dios, no creía en Dios. Chávez no creía en Dios. Maduro no cree en Dios. Ellos manifiestan de Dios, hablan de Dios, dicen que son cristianos, pero no lo son. No lo son porque su filosofía, su doctrina, lo que ellos siguen, sus políticas, son ateas. O sea, es contradictorio, pues. ¿Cómo yo que creo en Dios voy a tener como convicción una doctrina atea? O sea, vaya, tengo que ser ateo. Que yo promulgue y diga y engañe y diga no, porque Dios, porque esto, que lo otro. Puedo mencionar el nombre de Dios, pero como dice la Biblia, lo menciono en vano. En vano. Solo para engañar, solo para los propósitos que hay en mi corazón. Y es el caso de estos gobernantes, ¿no? Venezuela, tírate al piso. Tírate al piso y humíllate ante Dios y dile, Señor, nosotros nos equivocamos. Porque Venezuela no se ha equivocado una vez, se ha equivocado varias veces. Mucha gente ha apoyado. Miren, muchos de los venezolanos que están aquí en Perú, que están en México, que están en Argentina, que están en Estados Unidos, que están en Chile, en diferentes países, diseminados por todas partes del mundo. La mayoría de esos venezolanos y hijos de venezolanos que están allá en su país, votaron por Chávez, votaron por Maduro, y ahora lloran, ahora sufren, ahora se lamentan. Acá en el Perú, yo vivo en la ciudad de Chiclayo, Perú, que era la tercera ciudad, ahora es creo la quinta. Chiclayo es una provincia venida menos. Varios de sus gobernantes están presos, creo que uno ya salió hace poco, por corruptos.
la gente se lamenta. La gente llora, la gente dice, ¿por qué tuvimos que votar por este hombre? ¿Por qué tuvimos que votar por esta mujer? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no sabes pensar. Porque tú votas, nos llamas a nosotros fanáticos, pero tú eres el más fanático porque tú votas por fanatismo de la gente. Porque es tu amigo, porque crees que es la mejor persona. No miras sus obras, no miras sus antecedentes, no miras nada. Votas a ciegas. Y ahora te lamentas. Pero este es el resultado. Una provincia destruida es el resultado de un pueblo que eligió mal. Es como un castigo de Dios. Pero en realidad es tu mala condición. La mala condición de los chiclayanos. Como la mala condición espiritual de los venezolanos, la mala condición espiritual de los peruanos. Ha generado todo esto. Ahora a mí lo que más me preocupa en Venezuela es lo que va a venir. No de parte de los que han perdido, sino de parte del oficialismo, ¿no? Lo que va a hacer Maduro ahora con esta gente que le hizo la vida de cuadritos, que lo puso en jaque. ¿Cuál va a ser la reacción de él? Una cacería de brujas. Buscando ahora encarcelar. Ya tiene encarcelado a un montón de gente. Va a encarcelar a más gente. A esta misma mujer Corina. Está en peligro. Porque este hombre es un salvaje. Es un hombre endemoniado, ese Maduro. Ese Maduro no tiene sensibilidad de nada. Es un corrupto. Él habla de los corruptos, pero es el mayor corrupto que hay. A su estilo, a su forma, ¿no? Así son los socialistas, pues así son los rojos. Todos los rojos son iguales. La gente cree que yo le tengo odio a los rojos. No, yo tengo animadversión a la doctrina, a la política que tienen ellos. Yo soy demócrata. Yo creo en el desarrollo por el esfuerzo personal, donde tiene que haber pues el valor humano, ¿no? Desarrollándose, ¿no? Las personas llegan a ser grandes profesionales por su esfuerzo, por su capacidad. No por una asistencia. Aquí los gobiernos socialistas lo que hacen es un gobierno asistencialista. Te regalan cosas, te regalan cosas. ¿Qué hacen para mantener su pueblo comunista allegados y para hacerles creer que el mundo está perdido, que ellos son los que viven mejor, como los cubanos, ¿no? Los cubanos tienen una desgracia total, pero los cubanos creen, los que están al lado de la izquierda, creen que son el mejor país, que están en el paraíso. Ellos creen que están en el paraíso. Está en una desgracia total. Y eso es lo que pasa. La gente toma decisiones equivocadas, ¿no? Y entonces ese gobierno asistencialista lo que hace es tener en sus brazos a la gente que por un pan, por un puesto de trabajo, por una cosita que le dan, los contentan. ¿Por qué creen ustedes que las Fuerzas Armadas están con Maduro? ¿Que ellos no tienen ojos para ver lo que está pasando en su país? ¿Por qué ellos están a favor de él? Por el dinero. ¿Usted sabe cuántos millones a cada general, cuántos se están volviendo millonarios? Porque Maduro los está haciendo millonarios para tenerlos con él. El dinero. No es que ellos no se dan cuenta del sufrimiento del pueblo. Ellos tienen madre, ellos tienen padre, ellos tienen hermanos que son civiles, que sufren, que le hablan, que le dicen, pero ellos más puede el dinero. Como dice Cristo, el dinero, pues, la raíz de todos los males. Esa es la razón. Pueblo venezolano, yo me siento tan triste, a pesar de que no soy venezolano, me siento tan triste, tan abatido, y me imagino cómo estarán ustedes. Pero ¿sabe quién va a sacar a Maduro? Dios. Tírate al piso, hermano venezolano. Ni siquiera necesitas hacerlo en público, ni siquiera necesitas reunirse en masas y orar. No. Cada uno de ustedes doble su rodilla en sus casas, en sus cuartos, a solas, y oren, pídanle perdón a Dios en primer lugar. ¿Por qué se equivocaron? La mayoría tomó decisiones equivocadas.
empujados por la desgracia de los demócratas corruptos, empujados por eso, por cualquiera que haya sido la razón, se equivocaron. Y esa equivocación les está haciendo llorar sangre. Tírense de rodillas, pídanle perdón a Dios. Díganle al Señor, lo lamentamos. Por favor, nos humillamos, salva nuestra tierra, sálvanos de estos gobiernos, sálvanos de esta situación. Dios va a hacer algo, Dios va a hacer algo. Yo oro por ustedes, como oro por mi país, porque esperamos que Dios tenga misericordia y cambie las cosas. Un abrazo, un saludo fraterno. Los queremos mucho. Que Dios los bendiga.